Ferretería industrial. Bueno, le damos la bienvenida al programa al vicegobernador de la provincia, el doctor Pedro Valedar Pocar, además líder del Partido Popular, parte importante de la alianza gobernante. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Gracias por compartir esta charla con nosotros. Doctor, conversábamos con el senador Flinta la semana anterior y él nos decía de manera muy enfática que el desafío que tiene el oficialismo es plantar discusiones locales en un escenario muy afectado por la crisis económica. ¿Cómo viene ese desafío? Y bueno, mire, yo le digo mi punto de vista. Yo tenía la esperanza que esta campaña se iba a centrar en base a agendas, Sí. Agendas que tienen que ver con la producción, con si podemos hablar de la política de puertos, de la política de parques industriales, de la política en general de estos temas, ¿no es cierto?, relacionado con las metas que se ha establecido al 2030, un montón de cosas. La oposición, sin embargo, decidió hacer otro tipo de cosas, entonces están en tratar de socavar la confianza pública que hoy existe en el gobierno de la provincia, partiendo de la base de que el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme por tratar de mantener el nivel adquisitivo, el poder adquisitivo de la gente, en especial de la administración pública. Y sabemos que en una provincia, sobre todo la gran mayoría de la provincia argentina, si las finanzas públicas andan bien, la economía en general funciona. Si las finanzas públicas andan mal, se siente el impacto en todos lados. El gobierno está haciendo un enorme esfuerzo. Hasta ahora los aumentos que ha concedido están por encima de la inflación, Sí. Pero tratar de mantener una competencia con una inflación que, según el ministro de Economía, tenía que haber estado en un punto en el mes de abril y estuvo en 8 y pico, y mayo no se perfila como algo mejor, realmente es una situación verdaderamente titánica, ¿no? Seguro. Y bueno, pero se está haciendo un enorme esfuerzo, y la oposición, en lugar de decir, bueno, vamos a debatir estos temas o vamos a debatir en qué podemos nosotros, que somos, porque la oposición acá es el representante del gobierno nacional, Seguro. claramente, Seguro. ¿no es cierto? En lugar de estar en esas cosas y decir, bueno, ¿qué podemos aportar? ¿Qué podemos hacer para que a la provincia no le sigan socavando los fondos de Yacyretá? Y ese tipo de cosas están en boicotear, en tratar de romper el clima de optimismo que todavía y la esperanza que todavía existe en Corrientes. En eso, porque el gobierno hace un esfuerzo sobrehumano. Sí, buen día, le habla Diego Romero, doctor. Y en eso, ¿cómo percibe el ánimo del votante correntino en medio de esta crisis económica, en medio de esta inflación que parece que no tiene freno, que usted decía, el ministro nos había prometido o había prometido a la sociedad que iba a estar en 3 puntos en la inflación de abril, y estamos 3 veces más ahora en mayo? Digo, ¿cómo percibe usted el ánimo del votante correntino, del ciudadano correntino más que del votante, ante este marco y la inminente decisión que debe tomar en Corrientes en votar el 11 de junio? Yo manejo encuestas que hablan del estado de ánimo del votante nacional, del votante argentino. Sí. El votante argentino, un gran componente, está sumamente enojado por esto de la inflación, enojado por algunas cuestiones de inseguridad que se dan en el Gran Buenos Aires o en Rosario, que estamos viendo noticias que pensábamos que era solamente existían allá en algunas zonas de México o en su momento de Colombia, con los carteles y todo ese tipo de cosas. Y la verdad estamos viviendo acá, en las puertas. Y eso, aunque ocurra en algunos lugares de la Argentina, necesariamente repercute en el resto del país. Entonces hay un votante que está muy enojado. Creo que el votante correntino en ese aspecto sabe hacer una diferencia perfectamente marcada entre lo que es la gestión provincial, que como sabemos tiene un altísimo nivel de aceptación, y creo que eso es lo que se va a ver reflejado el 11 de junio. Sí, ayer conversábamos a propósito de lo que usted dice, doctor, con Carlos de Ángelis, un consultor, que decía que todas las elecciones provinciales presentan este fenómeno, con gente interpretando la realidad provincial, votando en consecuencia, pero dejando en claro en las consultas que la cuestión económica se la reclama al gobierno nacional. Yo creo que es así. Creo que la gente sabe que un gobierno provincial es poco y nada lo que puede hacer para contener la inflación, salvo lo que decíamos al principio, tratar de mantener el nivel adquisitivo de la gente con sucesivos aumentos de sueldo. Pero es una carrera realmente difícil de llevar, muy difícil. Y lo que hace, y básicamente tratar de que la gente no pierda la esperanza, no pierda el optimismo.
hay una política de crecimiento que se está llevando adelante. Hoy la provincia no tiene deudas, eso para mí es un tema central, Seguro. Porque está demostrado que cuando a la provincia se le embargó la coparticipación federal, donde tuvo problemas, como le pasaría a cualquier provincia argentina, y hoy no tiene deuda, entonces no hay posibilidad que nos embarguen nada. Entonces, pero eso que es un mérito local es lo que cuesta mantener y que la oposición trata permanentemente de socavar y no pierde oportunidad con cualquier detalle de más o menos importancia para tratar de crear desánimo. De crear el desánimo que ellos mismos son responsables del orden nacional y no se hacen cargo de que siendo acá los representantes del gobierno nacional no hacen absolutamente nada por solucionar esto u otro tipo de cosas, ¿no? Doctor, le cambio de tema y la última de mi parte, una reflexión suya por la desaparición de Carlos Tomasella. Sabíamos de la relación que usted mantenía con el dirigente también del Partido Liberal, y bueno, que ayer lamentablemente falleció. Sí, efectivamente, a mí yo lo conocí a Carlitos desde la campaña del año 73, cuando yo empezaba a militar en política. Él en aquel momento ya fue candidato y fue diputado provincial. Después compartimos en el gabinete, cuando él fue ministro de Educación, yo fui ministro de Salud. Era un hombre muy dedicado, muy activo, pero además cultivaba otra faceta, que era la faceta de la amistad. Él era, habían tomado características ya de costumbre sus locros que él hacía con patrios con motivo del 25 de mayo, donde invitaba siempre a mucha gente. Es decir, era un hombre que además de haber hecho política y haber sido un buen funcionario y un representante importante de la provincia en el Congreso de la Nación, cultivaba esa otra faceta. Por eso es que uno ve que gente de distintos sectores lamentan su pérdida. Era un hombre que la verdad que cuando yo me enteré que estaba enfermo nos tomó por sorpresa, porque él seguía haciendo deporte, seguía haciendo una vida muy activa, y bueno, ocurrió esto, así que mis sentidos pesan a su familia, y sí, lamentamos mucho la ida de este amigo. Doctor Orellana Pocár, le mandamos un abrazo grande. Podemos prolongar la charla, pero estoy sobre el cierre del programa. Me comprometo a establecer un nuevo contacto. Cuando quieran me llaman o después le voy a mandar un par de temas para que lo miren. Bueno, buenísimo. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo. Ahí le mandé a Nico una fotito de una encuesta domiciliaria que se hizo en Corrientes hace muy poco respecto del debate alrededor de las Fuerzas Armadas y su vuelta o no a las calles para combatir el delito fundamentalmente vinculado al narcotráfico, que es lo que dispara la preocupación de la mayoría de la gente. El 61%, casi el 62%, de la gente en Corrientes cree que el ejército debe volver a las calles para combatir el delito. Hay que decirle a la gente que esta es una encuesta contrafáctica fundamentalmente porque hay un impedimento constitucional para que esto pase. Esto, para la posibilidad de que se dé, y ojo, es un tema que entra en la campaña porque Patricia Bullrich lo menciona de tanto en tanto, debería de promoverse una reforma constitucional. Sí. De hecho, incluso Larreta dice que el ejército debe estar custodiando las fronteras para evitar el ingreso de los narcotraficantes. Hay una visión distinta entre dos candidatos de Juntos por el Cambio en el tema. Exacto. Y el kirchnerismo se opone a la participación del ejército en el combate al delito. Milei también está de acuerdo. Dice, el ejército es el más capacitado para pelear a un delincuente que tiene mucho recurso en infraestructura como es el narcotraficante. Bueno, un debate que la sociedad puede tener, pero que es contrafáctico hasta el día de hoy porque eso requiere de una reforma constitucional. Sí. O sea, no una ley simple del Congreso. Requiere de una reforma constitucional. ¿Te quedó algo pendiente? Sí, señora. Vamos a hablar de Pinos.